Buenas tardes. Mi nombre es Néstor Litter. Soy integrante director regional de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense por la República Argentina. Y estoy participando con ustedes en el marco del 15º Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Y la parte que me toca trabajar para este congreso es la relacionada con el acceso a la justicia. Y el título de la ponencia es Impacto del no acceso a la justicia, empoderamiento e inclusión social. Ya hemos adelantado bastante del tema en oportunidad de nuestro webinar preparatorio del Congreso. Trataremos de complementar algunos elementos que nos van a servir para entender la problemática. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que la falta de acceso a la justicia es uno de los problemas más graves en nuestro continente, ya que frustra el ejercicio real de la ciudadanía y por lo tanto debilita el Estado democrático de derecho de nuestras naciones. En primer lugar, ¿cómo debería entenderse el acceso a la justicia? Nosotros tenemos un sistema interamericano de derechos humanos que emite obligaciones para los estados y cómo establece el contexto por medio del cual establece igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación para todos los habitantes que necesiten alguna forma de acceso a la justicia. Lo que nosotros vamos a hacer en esta ponencia es enfocarnos en cuál es el impacto psicológico por el no acceso a la justicia, para lo cual primeramente lo que hacemos es un diagrama de cómo está organizado, digamos, cuál es el organigrama del Poder Judicial como contexto de los poderes del Estado. En primer lugar, tenemos que decir que hay convenciones de los estados. Por medio de ellas se establecen obligaciones en relación al acceso a la justicia, en relación a garantizar el acceso a la justicia. Por ejemplo, la Convención de Belém do Pará señala que los estados se encuentran obligados a incluir normas penales, civiles, administrativas y de otra naturaleza en su ordenamiento interno para prevenir, sancionar, erradicar violencia y adoptar medidas de restricción al agresor, a abolir leyes vigentes, así como reglamentos y modificar prácticas consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de violencia contra la mujer. Ahora bien, cuando hablamos de impacto psicológico, tenemos que referirnos a las barreras que obstaculizan y que ponen una marca para el acceso a la justicia. Las tres principales que todo ciudadano se va a enfrentar son barreras culturales, de género y económicas. Las barreras culturales y lingüísticas son aquellas que tienen que ver con formas de discriminación. Discriminación étnica, desconfianza en el sistema de justicia, desconfianza en la forma de solución de controversias y desconfianza en la aplicación de sanciones del poder punitivo. Tenemos barreras económicas como los costos de los procesos judiciales,
el déficit de la defensa pública y del patrocinio jurídico gratuito, y en general todo lo que tiene que ver con la accesibilidad a tribunales y órganos de justicia. Por otra parte, el tercer eslabón al cual hacíamos referencia es lo que tiene que ver con barreras de acceso. Aquí hacemos referencia a todos los prejuicios y estereotipos de género en los operadores del sistema, la ausencia de servicios jurídicos especializados y la falta de protección de dispositivos de abrigo, por ejemplo. Es decir, estas tres barreras son las que obstaculizan el normal acceso a la justicia y que por lo tanto, como veremos más adelante, contribuyen a influir negativamente en el ánimo, en el estado de ánimo de la persona que tiene que recurrir al sistema judicial para ser incluido en cuanto al respeto de sus derechos. Después tenemos barreras que podríamos llamar institucionales. Son aquellas que ponen los sistemas burocráticos dentro del Poder Judicial para que fluya normalmente el ingreso del ciudadano para poder hacer sus planteamientos en un contexto de funcionamiento de los tribunales. Exceso de formalismo, desinformación sobre el tipo de trámite que tiene que hacer o de cómo encararlo, el lenguaje técnico de las resoluciones. Son todos escollos que influyen negativamente para el ciudadano que tiene que acceder. Nosotros cuando hicimos el precongreso de nuestra asociación latinoamericana hace pocos días, exhibimos una estadística del índice de confianza que el ciudadano latinoamericano tiene sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Y nos encontramos con varias sorpresas. En primer lugar, podríamos decir que el rango más alto de desconfianza en el Poder Judicial está en el orden del 90.3%. Es decir, una desconfianza casi absoluta, y el más bajo podría andar en alrededor del 52 o 53%. Se ha tomado un muestreo de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay, o sea, bastante completo. Nos marca que más de la mitad de la población encuestada muestra un nivel altísimo de desconfianza de cómo funcionan las instituciones. Lo cual, por supuesto, va a tener una incidencia directa en lo relacionado con cómo impacta psicológicamente en su deseo, digamos, de obtener un pronunciamiento favorable. Por otra parte, tenemos indicadores económicos que también son elocuentes en materia de barreras de acceso. Según un informe de la CEPAL, el 39.8%, o sea, 209 millones de personas, población de la región de distintas regiones de Latinoamérica, viven en condiciones de pobreza, y un 15,4% de la población, o sea, 81 millones de personas, vive en pobreza extrema o indigencia, lo cual define por sí mismo
las características de accesibilidad a los recursos del Estado. Por otra parte, recién hablábamos de barreras económicas, y barreras económicas implica los recursos con los cuales un ciudadano tiene que contar para ser parte de la jurisdicción de la justicia, digamos, como para poder peticionar ante las autoridades judiciales. La falta de capacidad para sostener un proceso judicial, léase la contratación de un abogado, las dificultades para acceder a costear lo que implica sostener un proceso judicial, tasa de justicia, honorarios, aranceles, sellados. Y por otra parte, en aquellas personas que calificarían, digamos, de acuerdo a su recursos económicos como para acceder a un abogado del Estado, la limitación de categorías que les permite acceder a ese tipo de patrocinio. En la gran mayoría de los países de Latinoamérica, el patrocinio jurídico gratuito solamente está enmarcado en aquellas cuestiones de familia que tienen que ver con régimen de comunicación con los hijos, que tiene que ver con los cuidados personales, con el régimen alimentario, pero lo excede de otros aspectos que son muy importantes para la calidad de vida del ciudadano y del cual no pueden acceder si no tienen el patrocinio jurídico de un abogado particular. Por otra parte, cuando hablábamos de barreras de género, también tenemos que hacer referencia a que aún en muchos países la categorización del delito de violencia de género todavía no está tipificado en los códigos penales, o está mal tipificado. Hay una falencia enorme de mecanismos preventivos y en muchos casos la desigualdad de ingresos hace que sea la mujer la que muchas veces tenga dificultades para acceder a los tribunales. A ello súmese la falta de formación en temas de igualdad de género o la concepción y la construcción de la justicia con perspectiva de género en muchos países de nuestro continente. Cuando nosotros hablamos de impacto psicológico, lo que estamos definiendo es una tríada que tiene que ver con el displacer, trauma y justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque para nuestro mecanismo psíquico, nosotros, digamos, quienes tenemos que recurrir a tribunales a hacer una denuncia, más o menos podríamos decir que actuamos bajo el siguiente esquema. Frente a una amenaza real o potencial, el sujeto busca una reparación y para lo cual recurre a tribunales. Frente a un hecho concreto del cual es víctima, una agresión, un delito penal o un tema de responsabilidad civil, un daños y perjuicios, etc., el sujeto se ve obligado, para conseguir la reparación económica y la reparación psicológica y moral, recurrir a los tribunales. El recurrir a los tribunales ya de por sí encierra un contexto que lo puede llevar a la frustración si no logra alcanzar ese objetivo, y eso produce un fracaso, y ese fracaso se suma la posibilidad de una elaboración de esa frustración que lo convierte en una víctima, en una doble víctima, digamos. Una víctima por haber
sufrido un ilícito o un evento dañoso que lo obliga a tener que recurrir ante un juez, y la frustración por la imposibilidad de obtener reparación o una reparación restaurativa, digamos, de sus derechos. ¿Por qué decimos que estamos hablando de trauma? Porque un incidente lo consideramos traumático no solo porque incrementa los conflictos internos, sino porque de alguna manera lo llevan a la conciencia, el sujeto lo lleva a la conciencia y esos conflictos no pueden ser tolerados conscientemente. El concepto de trauma psíquico implica un permanente interjuego entre ese mundo externo e interno, y lo traumático es consecuencia de una intersección, de una interacción entre lo fáctico, los hechos y la forma en que esto es vivenciado por nuestro psiquismo. Entonces, podríamos hablar del siguiente esquema de lo traumático. Lo traumático se percibe, en primer lugar, como un impacto una amenaza, un impacto que produce una amenaza vital en nuestro psiquismo, que provoca una desorganización, un conflicto en el sujeto, que puede o no ser previsible, que es difícil de discriminar, que es difícil de enfrentar, y que en un primer lugar, frente al hecho dañoso o frente al ilícito que va a llevar al sujeto a recurrir a los tribunales de justicia, una respuesta inicialmente caótica o inefectiva. O sea, ¿qué es lo que tenemos? En lo que sea, digamos, si sufrimos un hecho ilícito de tipo penalizado por el Código Penal, por ejemplo, un robo violento, nos va a producir en primer lugar una desorganización en nuestro esquema de conducta habitual, que superado ese trauma, vamos a buscar cierto tipo de reparación, por ejemplo, haciendo la denuncia en la comisaría para que sea elevado a los jueces penales, para que el juez penal realice, o los fiscales, el fiscal de turno, para que realice la investigación correspondiente a los efectos de hallar él o los culpables. Ante el fracaso o no, pero de esa investigación, por supuesto, eso va a impactar de alguna manera en nuestra capacidad de elaboración psíquica. Por otra parte, cuando hablamos del no acceso a la justicia, de lo que estamos hablando es de lo que yo denomino un sujeto desplazado, que es la génesis de la revictimización del sujeto. ¿Por qué por qué lo denominamos sujeto desplazado? Bueno, sencillamente porque ese sujeto no ocupa un lugar en el eslabón de reparatorio de la justicia, del Poder Judicial. Ese sujeto desplazado es un sujeto revictimizado, por eso lo denominamos revictimización secundaria, porque es un sujeto pasivo atado a un no lugar, y ese no lugar es un lugar de sufrimiento y olvido. Es un sujeto que al verse privado de la obtención de una justicia que pueda restaurarlo en sus derechos, que pueda resarcirlo en sus derechos, pasa a ser un sujeto revictimizado.
Eso produce una especie de síndrome de resignación. El yo se ve atormentado frente a esa circunstancia y construye una identidad marginal con una carga traumática, con flashback, según el cual el sujeto va a recordar el acontecimiento traumático vivido y la frustración en la búsqueda de reparación judicial. Ante esa impotencia va a generar un estado de pasividad en el sujeto por la no resolución del conflicto jurídico. Esto es igual a hablar de no justicia. Esta no justicia va a producir en la persona algo así como un estupor disociativo, donde la función reflexiva y organizadora no puede completarse, donde hay una carencia de recursos para buscar alternativas y que lo termina colocando en un atolladero vital. O sea, el mecanismo, como ya dijimos antes, por medio del cual la persona que sufre un hecho que deba ser interpretado y sentenciado por los jueces y que no logra ese objetivo, ya sea porque el fallo es adverso, porque no consigue realizar su presentación en tiempo y forma, lo desplaza no solo de su deseo de obtener una sentencia reparatoria, sino que lo desplaza del sistema porque no hay otra alternativa por medio del cual pueda conseguir esa reparación. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un atolladero vital. La síntesis de todo esto sería que si la justicia no restituye y no ofrece la posibilidad de enhebrar esos hilos que quedaron rotos por la situación traumática, no es justicia. Por eso hablamos de justicia restitutiva. ¿Por qué tiene que restaurar lo que se rompió, aquello que deja a la persona en situación de desamparo y vulnerabilidad? Restituir el orden que se quebró, restaurando el orden y la legalidad. Es parte de lo que nos tenemos que preguntar a la hora de tratar de visualizar mecanismos alternativos de resolución de conflicto. Antes habíamos desplegado un concepto que es el de revictimización secundaria y el de sujeto desplazado. Todo esto en el orden de lo traumático también tiene una relación intrínseca con la espera, con la temporalidad. ¿Y esto por qué lo decimos? Lo decimos porque el poder burocrático tiene una característica en cuanto a su poder dominante que tiene que ver con la espera, que tiene que ver con los plazos, que tiene que ver con el manejo del tiempo para obtener un pronunciamiento, para el plazo que el sujeto tenemos que esperar para obtener una declaración por parte de los jueces. ¿Y cómo esto impacta sobre el psiquismo? Hay varias figuras que inclusive están previstas en los códigos penales. Una es el retardo y denegación de justicia. El retardo y denegación de justicia básicamente implica otro mecanismo de victimización secundaria,
implica una reexperimentación de la violación a los derechos legítimos por parte del aparato judicial y alteración de garantías constitucionales básicas. Que también, como decíamos antes, tiene un circuito determinado de la espera y del proceso de temporalidad como efecto traumático en la justicia. Acudir a la justicia cuando implica reexperimentar un acontecimiento traumático, implica exponer al sujeto a estímulos desencadenantes, que yo lo denomino una enfermedad del tiempo revivida en el presente. Porque es un suceso que irrumpe y excede al sujeto la espera para obtener un pronunciamiento. Entonces, quizás en el ranking de sujeto desplazado podríamos poner en primer lugar al sujeto que siquiera puede acceder a la jurisdicción de la justicia. En segundo lugar, otra categoría que es a la cual estamos haciendo referencia ahora y que tiene que ver con aquel sujeto que sí puede acceder, pero que la desnaturalización de sus derechos por la demora, por la espera a la cual se somete para obtener una sentencia judicial, termina justamente desnaturalizando sus expectativas de manera tal que lo descoloca frente a la realidad con el consiguiente conflicto de ansiedad que eso genera. Ahora bien, algunos a esto que estamos hablando ahora lo han denominado la espera como una expresión de impunidad. Como un mecanismo de los poderes del Estado para anular, digamos, los pronunciamientos en cuanto a expectativas de acceso ágil y de empoderamiento del sujeto. El proceso traumático en el orden de nuestro aparato psíquico podríamos decir que funciona de esta manera en cuanto a lo que tiene que ver con la temporalidad y con los tiempos en la justicia. La búsqueda de elaboración y reparación simbólica se inscribe como un trauma psíquico en lo que tiene que ver con un evento fundante y una sentencia o resolución. Esa flotación entre estos dos momentos, el evento fundante y la sentencia o resolución, entendiendo por evento fundante aquel que originó la voluntad del sujeto de realizar una denuncia judicial o una demanda civil o una demanda laboral, y entendiendo a la sentencia o resolución como el último estadio, digamos, de todo proceso judicial, produce en el sujeto una flotación, vamos a llamarlo así, entre esos dos momentos, que tiene que ver con la espera, todo el proceso a su vez traumático y de ansiedad que produce en el aparato psíquico, los distintos vaivenes y el conjunto de situaciones que se juegan a lo largo de todo el proceso judicial. Y que también tenemos que analizarlo, cómo eso impacta en nuestro aparato psíquico, porque recordemos que la presentación de una demanda implica que esa demanda tiene que ser contestada por la persona demandada,
que luego el expediente se abra a prueba, es decir, tendrán que declarar los testigos, se tendrán que presentar las pruebas y luego el juez se tendrá que expedir. Todo esto, que por supuesto lo estamos simplemente enunciando, tiene todo un andarivel de tiempos que muchas veces está contaminado por procesos burocráticos que impiden o ponen obstáculos para su normal terminación. Y eso también nosotros lo denominamos como una imposibilidad de acceso, digamos, dificultades de acceso transparente, normal y fluido a un proceso judicial. Por eso, en definitiva, esperar es uno de los modos más característicos de experimentar el poder a través de la dependencia y la subordinación. Yo creo que los peregrinajes de las personas por las burocracias estatales los tenemos que entender como procesos temporales a través de los cuales la subordinación política es reproducida. Es un proceso evidentemente de subordinación a los poderes del Estado. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de la espera, hablamos de una espera indefensa, ansiosa. Desde los poderes del Estado hablamos de un poder que cancela, que frustra, que posterga, que nos genera falsas expectativas y que catalogar y analizar los comportamientos asociados con el ejercicio del poder sobre el tiempo de las personas implica este tipo de situaciones o contextos en cuanto a lo que tiene que ver con la temporalidad. Por eso más de un autor ha denominado a todo aquel sujeto que se ve compelido a acudir a la justicia como pacientes del Estado. Explicado por las dinámicas culturales de la rutina diaria en los tribunales y el compromiso con el Poder Judicial. Por otra parte, nosotros cuando titulamos esta ponencia, dijimos que íbamos a darle un aspecto relevante a aquellos mecanismos de accesibilidad al Estado, de empoderamiento del sujeto, de cómo, en todo caso, contribuir para otorgar recursos para que el sujeto pueda acceder en forma eficiente a la justicia. El acceso del sujeto a la justicia lo tenemos que tomar como un campo de acción, como un esquema de empoderamiento e inclusión social. Entonces, nosotros en los estudios previos que hicimos para poder elaborar este trabajo que hoy estamos presentando en este congreso, tratamos de averiguar cuáles son los principales obstáculos o cuáles son, mejor dicho, los principales elementos que frustran las expectativas de un sujeto cuando recurre a la justicia. Y nos encontramos, por ejemplo, que según una encuesta de la CEPAL sobre una base de 7.800.000 personas en Latinoamérica,
el 57.7% no tiene acceso a la justicia. O sea, son sujetos que bajo ninguna categoría jamás accedieron a los tribunales en búsqueda de una reparación a un hecho injusto. Hay un 19.25% de esos sujetos entrevistados que tienen causas en trámite, es decir, que están en el periodo este que nosotros hablábamos de flotación entre dos momentos, de espera. Tenemos un 12% de sujetos entrevistados que manifiestan que sus causas están archivadas, es decir, que alguna vez hicieron alguna presentación a la justicia y nunca tuvieron una información, una resolución, ni en cuanto a la denegatoria, ni en cuanto a la aceptación de su reclamo. Por otra parte, tenemos un 7.85% de sujetos que se encuentran satisfechos con el resultado, es decir, que alcanzaron un objetivo, o el objetivo deseado, digamos, y un 3.2% de sujetos que no tienen ningún tipo de protección legal, llámese esclavitud, gente apátrida, que digamos... Bueno, de esta manera quiero dar por finalizada esta ponencia. Agradezco mucho a la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense la invitación para poder disertar en este congreso tan importante. Un saludo muy especial desde nuestra querida República Argentina, donde estamos haciendo un esfuerzo muy importante por consolidar la psicología jurídica y forense. Muchas gracias a todos.